Una mañana templada en la ciudad de Granada, el pastor inició su sermón frente a una congregación expectante. Mientras los rayos de sol atravesaban las vidrieras, recitó con voz solemne un versículo del Libro de Reyes. Segunda de Reyes 5:25. Si lo tienes, responde con amén. La audiencia, con un murmullo reverente, contestó. El pastor continuó la lectura, narrando el encuentro entre Eliseo y su siervo, quien mintió acerca de su paradero. Eliseo, con sabiduría divina, lo reprendió, revelándole que su corazón había presenciado la traición. ¿Es acaso momento de amasar riquezas?, preguntó el profeta, refiriéndose a la plata, los vestidos, los olivares, las viñas, el ganado y los sirvientes. Luego pronunció una maldición terrible sobre el siervo, advirtiendo que la lepra que una vez afligió a Naamán ahora lo marcaría a él y a toda su descendencia, condenándolos para siempre. El aire se volvió más denso cuando el pastor se sentó y con voz suave citó Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su viaje, así la maldición no cae sin causa. Las palabras reverberaron entre los bancos de madera, subrayando que las maldiciones no aparecen sin motivo. El pastor hizo una pausa y continuó. Desde la primera vez que Dios mencionó una maldición, fue como consecuencia del pecado del hombre. Dios dijo, «Por tu culpa, la tierra será maldita». Desde entonces, explicó, la tierra había sido golpeada por la esterilidad. Con fervor preguntó, ¿cuántos bendicen a Dios a pesar de esto? Tras unos segundos de silencio, retomó la palabra, enfocándose en el tema de las maldiciones generacionales. Relató una experiencia que vivió durante una campaña en Toledo, en la iglesia de un pastor que congregaba a más de 2000 almas. Este pastor, un hombre bendecido y ungido, dedicaba días enteros a orar en las montañas, buscando la presencia de Dios. A pesar de su éxito espiritual, también enfrentaba la envidia y las críticas de otros. Sin embargo, lo que más impactó al orador fue una historia personal que este pastor compartió. Cuando era apenas un niño, de unos 6 o 7 años, su padre, un hombre adinerado en las afueras de Santiago de Compostela, tenía una amistad peculiar con un hombre aún más rico, pero de corazón oscuro. Este hombre, según contaba la historia, había asesinado a su propio hermano para quedarse con la herencia familiar. Era conocido por su crueldad, llegando incluso a disparar a uno de sus propios hijos. Sin embargo, por razones que escapaban a la comprensión, el padre del pastor mantenía una relación de amistad con él. En aquella época, la región era famosa por una bruja poderosa a la que acudían personas de todas partes, incluso del gobierno, buscando sus servicios oscuros. Su casa, una enorme mansión, era el centro de operaciones donde invocaba fuerzas malignas para beneficiar a sus clientes. Y fue precisamente esa bruja la que el rico amigo del padre del pastor contrató cuando quiso apropiarse de un local comercial que el padre del pastor poseía en una esquina estratégica. El padre se negó a venderlo, pues era el único negocio que tenía, su sustento. El hombre, furioso por la negativa, pagó una suma exorbitante a la bruja para que lanzara una maldición sobre la familia. Nadie sospechaba que algo oscuro los había alcanzado. Con el tiempo, toda la familia del pastor emigró a los Estados Unidos, donde han vivido por más de 20 o 30 años. Pero desde el día en que dejaron Galicia, la prosperidad los abandonó por completo. Todo se vino abajo, confesó el pastor, su voz cargada de dolor por la herencia maldita que cargaban. Al contar esta historia, el pastor no solo hablaba de la naturaleza del pecado y las puertas que éste abre a las fuerzas del mal, sino también de cómo las maldiciones pueden pasar de generación en generación sin que las víctimas lo sepan.
Explicó que las ataduras espirituales pueden surgir por nuestros propios errores o incluso por acciones que cometieron nuestros antepasados. Concluyó su mensaje con una reflexión profunda. Debemos estar atentos, no darle espacio al diablo y cerrar esas puertas que podrían permitir su entrada en nuestras vidas. Así como el gorrión y la golondrina no se posan sin motivo, así tampoco lo hace la maldición. Todo tiene un origen, pero con la fe y la devoción podemos romper esos ciclos. La congregación, en un silencio contemplativo, absorbió cada palabra mientras las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, marcando el fin de una misa cargada de revelación y espiritualidad. Era un hombre sumamente próspero, hijo de un terrateniente adinerado, dueño de vastas tierras, ganado y negocios. Sin embargo, con el tiempo, todo fue decayendo, marchitándose poco a poco, hasta que lo único que les quedó fue una pequeña casa. Perdieron absolutamente todo. Él relata que la miseria llegó a ser tan agobiante en su hogar que la familia decidió emigrar a Estados Unidos. Hoy en día, todos sus hijos residen allí. Pero, según cuenta el pastor, algo inexplicable sucedía. Ya casi cumplimos 20 años viviendo aquí y nadie ha conseguido tener su propia casa. No hemos logrado prosperar. Decidieron mudarse a Nueva York, donde algunos hermanos se unieron y abrieron un pequeño negocio, una tienda. Los negocios dominicanos suelen ser exitosos en Nueva York, pero a ellos no les funcionó. El negocio no rendía lo suficiente ni para pagar la luz, así que vendieron el local. Quien lo compró, una persona sin fe, logró que prosperara en cuestión de meses. El hombre no entendía cómo todo lo que ellos intentaban emprender se desmoronaba. Negocios, proyectos, todo fracasaba. Incluso sus hermanos, aunque también cristianos, no conseguían levantar cabeza. Él no sabía qué había pasado con su padre en el pasado, pero comenzó a buscar respuestas en la oración. Un día se retiró a la montaña y clamó a Dios. ¿Por qué no prospero, Señor? ¿Por qué, si te sirvo con dedicación, mis hermanos y yo seguimos cayendo en la ruina? Entonces, en medio de un ayuno, Dios le mostró una visión. En una de esas noches, sintió que fue llevado fuera de su cuerpo, transportado a la ciudad donde había crecido, en Salcedo. Al acercarse a la casa de su infancia, vio una serpiente dormida en el umbral. El Señor le reveló que esa serpiente representaba una maldición que una bruja había lanzado sobre su familia. En la visión, él tomó un arma y destruyó a la serpiente. Al despertar esa noche, pronunció el nombre de la bruja y declaró: «Reprendo toda maldición sobre mi familia. Declaro que somos libres en el nombre de Jesús». Poco después, Dios comenzó a obrar de manera milagrosa. La situación de su familia mejoró, la iglesia prosperó y sus hermanos comenzaron a ver cambios positivos. Este testimonio lo conmovió profundamente porque él mismo, ya siendo pastor y siervo de Dios, había estado bajo el peso de una maldición generacional sin saberlo. Esa noche, él no pudo dormir. Entró en vigilia y rogó al Señor que le revelara si en su propia vida también había algo que le impedía prosperar. Recuerda que el pastor de Seattle, un hombre que también pasó por lo mismo, le dijo: «Mi esposa y yo teníamos 2 trabajos y, aún así, no podíamos cubrir todos nuestros gastos. Tuvimos que enviar a nuestros hijos de vuelta a Santo Domingo porque no podíamos atenderlos. Y a pesar de nuestros esfuerzos, seguíamos sin poder prosperar hasta que Dios nos reveló que había una maldición generacional persiguiéndonos». Después de romper esa maldición en oración, la situación cambió radicalmente. Las finanzas de la familia mejoraron. Uno de sus hermanos, que había estudiado agronomía, llevaba 20 años esperando que se le reconociera su título en Estados Unidos.
Nunca había recibido una respuesta, pero 3 días después de la oración, lo llamaron para informarle que su título finalmente sería válido. Este relato resonó profundamente en su corazón. Reflexionó: si un pastor, un hombre de Dios, puede estar bajo una maldición generacional, ¿qué maldiciones persiguen a mi familia? Esa noche oró intensamente y el Señor le reveló que una de las maldiciones que pesaba sobre su familia era que ninguno lograba tener bienes propios. Él pensó: Señor, pero yo tengo algo, un edificio, un terreno. Pero Dios le preguntó: ¿a nombre de quién está? El pastor respondió que aún no lo había puesto a su nombre. Y Dios le mostró que ese era el problema. Un patrón en su familia en el que, aunque compraran cosas, nunca llegaban a ser formalmente suyas. Esa noche, lleno de determinación, reprendió al diablo en el nombre de Jesús. Y, al día siguiente, temprano en la mañana, llamó a su abogado. Ponga esa propiedad a mi nombre, cueste lo que cueste. Cuando se me menciona a Dios, siempre siento la necesidad de abordar este tema, ya que muchos de ustedes no comprenden por qué tantas cosas suceden en sus vidas y en sus hogares sin poder encontrar una explicación. A veces, los errores o pecados cometidos por nuestros padres o ancestros han traído consecuencias negativas sobre nuestra generación. Y aunque sé que muchos de ustedes podrían pensar en el versículo que dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También entiendo que, aunque esto es cierto, siguen batallando con pensamientos pecaminosos. ¿Por qué, entonces, aún enfrentan luchas con hábitos del pasado que no logran dejar atrás? En el nombre del Señor, cuando nos acercamos a Cristo, somos transformados, pero ese cambio es un proceso que se perfecciona a lo largo de los años. Alabado sea Dios. Debemos entender que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y es aquí donde la palabra de Dios nos revela una historia que quisiera compartir. Se trata del profeta Eliseo y su siervo Giezi. La Biblia nos cuenta que un general del ejército sirio, llamado Naamán, acudió a Eliseo buscando sanación para su enfermedad, una lepra que afligía su cuerpo. Eliseo, a través de una instrucción profética, le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. A la 7ª inmersión, su piel quedó milagrosamente limpia y la lepra desapareció. Naamán, agradecido, quiso recompensar al hombre de Dios con camellos, oro y vestiduras, pero Eliseo se negó, diciendo que el milagro era un don gratuito. Sin embargo, Giezi, el siervo de Eliseo, al ver esto, pensó para sí: ¿cómo mi señor rechaza estos bienes sabiendo que podríamos salir de nuestra situación económica si aceptáramos el oro, la comida y los camellos? Así que, escondido de Eliseo, Giezi siguió al general. Cuando Naamán lo vio, le preguntó qué necesitaba. Y Giezi mintió diciendo que unos profetas recién llegados no tenían comida ni ropa y que Eliseo necesitaba algo para ellos. Naamán, generoso y agradecido, le ofreció todo lo que pidió: camellos, oro, vestiduras y alimentos. Giezi se llevó todas esas riquezas y al acercarse a la casa ocultó lo que había tomado. Se presentó ante Eliseo como si nada hubiera sucedido, pero Eliseo lo miró y le preguntó: ¿de dónde vienes? Giezi respondió: tu siervo no se ha movido de aquí. Entonces Eliseo, con sabiduría divina, le dijo: ¿no estaba mi espíritu contigo cuando fuiste y dijiste al general esto y aquello? Por cuanto has hecho esto, la lepra de Naamán caerá sobre ti y tu descendencia para siempre. La Biblia relata que al instante, Giezi se tornó blanco de lepra. Si continúas leyendo la historia,
nunca más vuelves a ver a Giezi sirviendo a Eliseo. Eliseo lo expulsó de su hogar ese día y su ministerio continuó, rodeado de jóvenes, llenos de hambre por la presencia de Dios. Por esto comparto esta historia, para que comprendan que lo que les digo está basado en las Escrituras. Así como Eliseo dijo, «Esta lepra estará sobre ti y sobre tu descendencia para siempre». El día en que Eliseo contrajo matrimonio y le nació un hijo, éste llegó al mundo con lepra. A medida que creció y también él formó una familia, sus propios hijos heredaron la misma lepra, y así continuó la maldición a lo largo de las generaciones. Los bisnietos, al casarse y tener hijos, veían cómo la lepra seguía afectándolos. Era una maldición generacional, y Eliseo declaró, «Para siempre la lepra te perseguirá a ti y a tu descendencia». Aquí tenemos un claro ejemplo de que las maldiciones generacionales existen. Los nietos no tenían culpa alguna por el pecado que había cometido su abuelo, pero aún así, la maldición pesaba sobre ellos. Cada vez que nacía un nuevo miembro de la familia, nacía con lepra y se preguntaban, ¿por qué tengo esta enfermedad? La respuesta era siempre la misma, porque tu abuelo pecó. Así, una generación completa cargaba con esta pesada maldición de lepra. Tal como dice el proverbio, no hay maldición sin causa. Si hay una maldición, es porque hubo una causa que la desencadenó. ¿Y cuál fue la causa en la vida de Giezi? Fueron dos. Primero, mintió en 2 ocasiones. Le dijo al general algo que Eliseo nunca mencionó, y luego engañó a Eliseo diciendo que había hecho algo que realmente no había ocurrido. En ese momento, un espíritu de maldición entró en la vida de Eliseo, y todo comenzó por la mentira. Lo segundo fue la avaricia. Giezi codició el dinero y las riquezas, y a causa de esto, la lepra persiguió a su generación. Muchos de nosotros provenimos de familias que, quizás sin darse cuenta, abrieron las puertas al diablo. Tenemos antepasados que sirvieron a ídolos, que se postraron ante estatuas y adoraron a dioses extraños. En muchos países de Latinoamérica, el espíritu de idolatría ha dejado una huella profunda, y la Biblia es clara. Donde hay falsos dioses, la maldición de Jehová recae sobre esa casa. Cuando los españoles llegaron a tierras como República Dominicana, trajeron consigo no solo su cultura, sino también ídolos que representaban una maldición. Y hoy, muchos de nosotros seguimos arrastrando las consecuencias de los errores y pecados de nuestros antepasados. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios, incluso en medio de esta realidad? Es por esto que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy romperemos toda maldición y liberaremos a nuestra generación de cualquier espíritu que nos reclame. ¿Cuántos bendicen a Dios? Las maldiciones suelen venir a consecuencia del pecado, pero quienes las perpetúan de generación en generación son el diablo y sus demonios. Como dice el proverbio, el que da al pobre no tendrá pobreza, pero quien aparta su mirada tendrá muchas maldiciones. Si veo a alguien con hambre y teniendo los medios no le doy de comer, acarreo maldición sobre mi vida. A su nombre. ¿Cuántos pueden aún bendecir a Dios? Démosle un aplauso, porque Él está vivo. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, no solo la tierra fue maldita, sino que Satanás tomó dominio sobre ella. La autoridad que una vez pertenecía a Adán fue arrebatada, y Satanás, como príncipe de este mundo, comenzó a comandar a sus demonios con la intención de destruir a la humanidad. Desde el Génesis hasta el día en que Jesús nació, Satanás dominaba pueblos y ciudades. La Biblia dice que nunca liberó a los prisioneros bajo su poder. Pero todo comenzó a cambiar cuando Jesús salió del desierto y leyó el libro de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado para liberar a los cautivos
y para abrir las puertas de los prisioneros. Cuán benditos son aquellos que alaban a Dios. Cuando Cristo caminó sobre la tierra, el diablo comenzó a temblar, porque con su llegada, la maldición heredada de Adán llegaría a su fin y una nueva era empezaría. La era de Dios en nuestras vidas. Observa que lo primero con lo que Jesús se enfrenta es con el mal mismo. El Espíritu desciende sobre él, y el primer adversario que enfrenta es Satanás, en ese árido desierto. A su nombre, gloria eterna. Una de las razones primordiales por las cuales Jesús vino al mundo fue para liberarnos de las tinieblas, para romper esas cadenas que nos han oprimido y encarcelado durante tantos años. Hoy yo estoy aquí, firme, para declarar algo. Las maldiciones deben ser destruidas hoy mismo. Hay cosas que deben quebrarse. En unos instantes tú te pondrás de pie y con determinación le dirás al diablo: cancelo toda maldición heredada de mis antepasados. Ni yo, ni mi hogar, ni mis hijos te pertenecen. Dios mío, ¿habrá alguien aquí hoy dispuesto a levantarse y derrotar todo demonio en el nombre de Jesucristo? A su nombre, alabanza eterna. La Biblia nos dice en los Hechos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él iba haciendo el bien, sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Por eso vino Jesús, para liberarnos de toda opresión, para reprender toda maldad, para hacernos libres de cualquier garra que nos sujete, de toda atadura, de toda influencia perversa, de cualquier cadena que nos atormente. ¿Hay alguien aquí que haya venido para eso hoy? Para eso, Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aplaude el que está listo para recibir la liberación. El que practica el pecado sigue los pasos del diablo. Te suena fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Sin embargo, no te angusties, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno. A su nombre, honra y gloria por siempre. No importa la maldición, no importa de qué familia vengas. Tal vez provienes de una familia donde las mujeres mueren de cáncer, o de familias en las que parece imposible prosperar, donde reina el vicio del alcohol. Quizás todos son borrachos o adictos. Pero no importa de dónde vengas, si clamas al Dios del cielo, Él aparecerá y destrozará todas las maldiciones del diablo. ¿Quién se atreve a elegir la libertad hoy? ¿Cómo explicar que todas las mujeres en una familia mueren por la misma enfermedad? ¡Aleluya! Tal vez he quitado la alabanza de tu boca, pero hoy hay personas aquí que están asustadas, temerosas de su destino. A su nombre, alabanza. En una familia, el alcoholismo puede ser la constante, y una puerta que abre un padre puede maldecir a las generaciones futuras si no se acude al poder de Dios para cortar esa maldición. Sin embargo, si uno de esa generación se levanta y clama al Señor, toda maldición puede ser rota para siempre. ¡Cuánto honran a Dios en esta hermosa tarde! A su nombre sea la gloria. A su nombre. La Sagrada Escritura nos relata que cuando Jesús comenzó su ministerio, entró en una sinagoga, y en ella se encontraba un hombre poseído por un espíritu impuro. Al ver a Jesús, aquel hombre empezó a gritar, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sí, Jesús vino precisamente a eso, a destruir al diablo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cada vez que veo a alguien que se acerca a un brujo, pienso: ese hombre está más perdido que el mismo brujo. Porque donde mora el Espíritu de Jehová, el espíritu del diablo no puede permanecer. A su nombre.
Cuando el poder de Dios entra en una persona, el diablo no tiene más opción que huir y apartarse. ¿Entiendes lo que significa esto, hermano? En el templo había un hombre poseído que probablemente participaba en la Santa Cena. Incluso podría haber sido un líder en la sinagoga. Y estaban ahí los eruditos, los sumos sacerdotes, y junto a ellos el hombre endemoniado. Ninguno de ellos fue capaz de reconocer el espíritu maligno que habitaba en él. El hombre estaba poseído por un espíritu impuro, lo que nos lleva a pensar que quizás ahora mismo hay personas sentadas entre nosotros, aparentando inocencia, pero en su interior llevan demonios sin siquiera saberlo. Puede haber personas aquí mismo, poseídas por espíritus inmundos sin ser conscientes de ello. Gracias al Espíritu de Dios. Si alguien tiene miedo, que se compre un perro negro y viva con él. Venir a la iglesia es solo el comienzo de tu liberación, pero no es una liberación completa. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hay quienes, por un tiempo, sirven al Señor, pero si se descuidan, el diablo puede infiltrarse en sus vidas, tomar control de su cuerpo y manipularlos durante días, hasta que el poder de Dios venga a liberarlos. Estoy hablando de liberación. Dios no quiere ver a su gente atada, no quiere ver a su pueblo oprimido o poseído. Él vino a echar fuera a los demonios, a destruir las obras del diablo. A quienes me escuchan a través de la radio, les digo, hay un poder fluyendo a través de las ondas radiales. Los demonios, en el nombre de Cristo, serán expulsados de donde quiera que estén escondidos. El diablo es un buen actor, sabe disfrazarse bien. Recuerdo hace unos 15 años, quizás más, cuando estaba predicando en una iglesia con piso de tierra. A todos los oyentes desde la República Dominicana. Esto fue en Punta de Galza, y muchos ya saben a qué me refiero. Estaba predicando en aquella campaña cuando el Espíritu Santo me dijo, «Diles a todos que guarden silencio, porque mi viento va a soplar». Así que les dije, «Hagan silencio, porque el poder de Dios está por soplar». Toda la congregación quedó en silencio, excepto una hermana. Ella comenzó a girar y a hablar en lenguas, diciendo, «Yo soy Jehová». Al principio pensé en quedarme quieto, pero luego reflexioné y me pregunté, si el Señor me ha dicho que guarde silencio y que la iglesia guarde silencio, ¿cómo es que ahora se levanta alguien profetizando? No es algo extraño. Aquí están enfrentándose dos espíritus, algo que no puede ser. Le dije al joven, por favor, guarda silencio. Pero continuó, rapa papá, hablando en lenguas y profetizando. Le volví a decir, joven, haz silencio. Pero siguió, y cuando finalmente le ordené, cállate, continuó como si nada. Entonces le pregunté, ¿cómo te llamas? Y respondió, varón del cementerio. En ese instante cayó al suelo, echando espuma por la boca, expulsando el demonio que lo poseía. No todo lo que se mueve es el poder de Dios, y no todo el que profetiza lo hace de parte del Señor. Esta iglesia va a entrar en el verdadero Pentecostés del Espíritu Santo. Lo que se mueve aquí debe ser obra de Dios, y nada más. Si el espíritu que está actuando no es de Él, no se moverá más. Este hombre, ¿estaba poseído? Sí. Ahora bien, ¿puede alguien lleno del Espíritu Santo estar endemoniado? No, porque hay quienes se llaman a sí mismos cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Un cristiano endemoniado? Puede ser. Pero, ¿alguien realmente lleno de Dios? Nunca. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Así que no te conformes solo con llamarte cristiano, llénate de la presencia de Dios y el diablo no podrá entrar en tu vida. Por eso es evidente que cuando un ministerio llega a una ciudad o a un pueblo, el diablo se revuelca. Esa serpiente antigua prefiere mantenerse tranquila, chupando la energía de los que están cerca.
especialmente de aquellos cristianos que están fríos. Pero cuando alguien con visión llega y comienza a hacer guerra espiritual, a orar y a interceder, ¿el diablo no se va a levantar contra él? Gracias por su entusiasmo. ¿Crees que todo el mundo amaba a Jesucristo? Los que menos lo querían eran sus propios hermanos, aquellos que nacieron de la misma madre. Dice la Biblia que no creían en él, pero Jesús hacía algo importante. Si no creían en él, decía, «Me voy con los que están lejos». El hecho de que no creyeran en él no iba a detener su ministerio. «Voy a continuar», decía. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, por el reino en esta preciosa hora? Los demonios existen, claro. Está escrito en la Biblia. Pueden poseer cuerpos. Sí, también lo dice la Escritura. ¿Por qué no se habla de esto en los grandes congresos? No lo sé. Hay tantos congresos gloriosos, pero rara vez se ve a un endemoniado ser liberado. No sé por qué, pero lo que sí sé es que cuando hay poder verdadero, el que está endemoniado se manifiesta. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y ya casi estoy terminando. No he dormido en toda la noche, su nombre. ¿Existen las brujerías? Por supuesto. ¿Y cómo lo sé? Porque yo vengo de ahí. Si la Iglesia supiera realmente contra qué está luchando, no bajaría la guardia en ningún momento. Hay cientos de satanistas que ayunan para que los cristianos se enfríen. Ayunan al diablo. ¿Cuántos aquí alaban a Jehová? Un pastor me contó una historia que me hizo reflexionar. Decía que cuando su iglesia era pequeña, comenzaron a llegar personas, y entre ellas apareció un mexicano pequeño. Algo típico, ¿no? Se sentaba al fondo y él lo observaba. El hombre no alababa, no adoraba, pero estaba ahí. Gloria a Dios. Los días pasaban y ese hombre a veces venía, a veces no. Aparecía y desaparecía, sin constancia. El pastor solía quedarse los domingos en su oficina hasta tarde, a eso de las 10 de la noche, después de haber terminado el culto. Observaba que en el estacionamiento el hombre de México llegaba en su coche, se bajaba, miraba hacia la oficina, se volvía a subir y se marchaba. Lo hacía una y otra vez, hasta que el pastor pensó, «Este hombre está loco». Cuando lo encontraba en la librería, desde que veía al pastor, caía de rodillas y rompía en llanto. Y el pastor le decía, «Varón, no hagas eso, que los extranjeros se van a asustar». Luego caminaba de un lado a otro, confundido, porque el pastor no entendía lo que ocurría. Un día este hombre llega al pastor y le dice, «Pastor, le traje la vara de Morse». Y le entregó 2 varas muy hermosas. El pastor, emocionado, respondió, «¡Qué bendición! Voy a predicar con ellas». Guardó las varas en su oficina y las dejó allí. Esto ocurrió un viernes. Al día siguiente, el sábado, cuando el pastor llegó nuevamente a la oficina, comenzó a sentir pasos extraños y las puertas se abrían y cerraban solas. Extrañado, decía, «¿Quién está aquí si los extranjeros no están?» Molesto, pensaba en lo fríos que estaban los creyentes últimamente y cómo las iglesias parecían estar poseídas por espíritus. Por varios días, el pastor siguió experimentando cosas muy raras. En medio de esas experiencias extrañas, decidió ir al monte a buscar respuestas. Allí, Dios le habló a través de las Escrituras y le reveló que la vara que le había dado el hombre mexicano estaba maldita, contenía brujería. Preocupado, el pastor fue a buscar la vara con su esposa. Cuando la encontraron, la destruyeron. El pastor reflexionaba sobre el mal que podía estar detrás de objetos aparentemente inofensivos. Se dirigió a su congregación y les advirtió, «No se ofendan porque sea mexicano, ya que también los dominicanos, guatemaltecos y hondureños practican estas cosas».
El diablo no distingue raza ni color. ¿Cuántos me dicen amén? Pasaron los meses, y un día el hombre mexicano regresó. Era de Chihuahua, lo que, según el pastor, empeoraba la situación. Cuando el hombre vio al pastor, cayó de rodillas y, con lágrimas en los ojos, comenzó a pedir perdón. «Perdóneme, pastor. Soy satanista, uno de los más grandes, y me enviaron a matarlo. Cada vez que estaba en el estacionamiento tenía un cuchillo esperando para asesinarlo, pero no podía hacerlo». Con voz temblorosa, continuó: «Por el daño que le hice, una maldición cayó sobre mi esposa, mis hijos y toda mi familia en Chihuahua. Perdóneme, pastor, para que Dios quite la lepra que nos aflige». El pastor, impactado por la confesión, comprendió que hay fuerzas malignas que andan sueltas por el mundo, pero recordó las palabras de la Biblia: «El que guarda a Israel no duerme». No se trataba de infundir miedo a su congregación, sino de recordarles quién es su Dios, de reafirmar su fe. Durante años, el pastor nunca imaginó que este hombre era un satanista. ¿Cuántos alaban a Dios? Reflexionaba, pensando en cuántas personas hoy están bajo la influencia del mal, sin darse cuenta. En ciudades como Madrid, la gente vive desprevenida, viendo partidos de fútbol, mientras el enemigo trabaja en la oscuridad, tratando de destruir vidas. Muchos sienten que ya no quieren ir a la iglesia, que han perdido el amor por el pastor o por sus hermanos, pero en realidad están siendo influenciados por fuerzas de brujería. Sin embargo, esas maldiciones se romperán. El pastor declaraba: «Hoy se acabará la influencia maligna que invade tantos hogares». Hace 3 semanas, Dios le había dado al pastor una autoridad especial sobre los demonios. Durante años, el enemigo había mantenido a la ciudad y a sus pastores en constante conflicto, pero ahora el poder de Dios se manifestaría. El pastor proclamaba que pronto se escucharía la voz de la libertad, la voz de Jesús, resonando por las calles. «Libre, libre, libre. Su nombre es Jesús». El pastor no hablaba de otra cosa más que de la libertad que Jesús trae, del poder de Dios que transformaría la vida de su congregación. Ese fue el mensaje que le compartieron esa misma mañana, lleno de esperanza y autoridad, mientras oraban juntos, sintiendo el toque divino en sus corazones, y el demonio lo empujó con fuerza, lo sacudió, pero Benny Hill, durante 20 minutos, no pudo expulsarlo. Se apartó un poco, desconcertado, y dijo: «¿Cómo puede ser? Llevo tantos años sirviéndote. Nunca antes un demonio se me ha resistido de esta manera. He presenciado demasiadas manifestaciones espirituales. ¿Por qué este demonio no se somete?». Entonces el Señor le respondió: «¿Es que ella tiene un ancestro? ¿Hay un pacto familiar ligado a ella? Quítale el anillo que lleva puesto». Cuando Benny Hill le quitó el anillo, el demonio se fue inmediatamente. Gloria a su nombre. Hay cuadros en las casas de algunos de ustedes que son puertas abiertas a conexiones demoníacas. Algunos exageran, pero es porque anhelan ser totalmente libres, sin que Satanás tenga ningún poder sobre ellos. Gloria a su nombre. Voy a orar por la presencia de Dios, pero no tengo tiempo en este culto para ministrar a esa mujer. Es hermosa y tiene que confesar cosas ocultas para ser completamente liberada, pero saldrá libre de aquí. Bendice al Dios del cielo y levanta tus manos hacia el cielo. Escucha, esto es cuestión de fe. Si tú has orado diciendo: «En el nombre de Jesús, rompo todo pacto familiar, toda maldición generacional, todo lo que mis antepasados hicieron, yo lo destruyo en el nombre de Jesús». Y si realmente lo crees, ya está hecho. Ahora, debes creer en lo que acabas de orar para que el poder de Dios entre en acción y rompa todas las cadenas del diablo.
¿Cuántos creen que esto ya ha sucedido? Dios ha roto todo ahora mismo. Ya no hay nada que te impida ser lleno del Espíritu Santo. Levanta tus manos. El Señor me dijo que cancelara todos mis compromisos. Hoy me ofrecieron todo tipo de cosas para que me quedara, pero el Señor me dijo: súbete al avión, porque hay un mensaje que necesito que lleves. Cuando Dios tiene un propósito en un latino, no importa el dinero. Lo que importa es que se manifieste la voluntad de Dios. Levanta tus manos al cielo y pide a Dios que te llene, que te toque con su presencia. Olvídate del compañero con el que viniste. Esto es entre tú y Dios. Levanta esas manos y con tus propias palabras comienza a pedir la presencia de Dios en tu vida. Anhela su presencia. Levanta tus manos al cielo y ora unos minutos más. Anhela la presencia de Dios para que mi alma te busque y camine contigo. Quiero sentir tu presencia y quedarme con ella como un niño busca refugio. Espíritu Santo, vuelve a mi vida. Ven otra vez. Espíritu Santo, Espíritu, que vuelvas a morar en mí, que lo que estaba muerto en mí vuelva a vivir otra vez. Dile al Señor: eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido en mi vida. Tú eres mi existencia. Prepárate, porque ahí viene. Ahora, ahí está el fuego de Dios. Uriel está alerta. El fuego de Dios desciende y mi alma se fortalece como un hijo fortalecido por su Padre. Espíritu Santo, quiero que vuelvas a mi vida, yo también. Quiero sentir tu presencia y abrazarme a ella. Más del Espíritu Santo, más de su presencia. Señor Gera, Señor Bautista, Señor, ven a nosotros. No podemos resistir más. El Señor está en esta casa. El Señor está aquí. Gloria. Y a tus santos, quiero que vuelvan a mi vida una vez más. Quiero sentir tu presencia de manera impresionante. Dirige tu mano hacia el cielo y di: Señor, en mi casa no hay lugar para nadie más, solo para ti. Solo tú tienes el derecho de vivir en mi casa y en mi vida. Solo tu presencia, Señor. Aleluya. El Señor dice: solo tu presencia en esta tarde tan bendecida. El Señor quiere cambiar tu vida. Te hablo a ti, amigo, a ti que no eres cristiano, a ti que has escuchado este mensaje y anhelas ser libre, que deseas que el Señor sea tu Dios. En esta tarde, quiero orar por ti. No estás aquí por casualidad. El Señor te ha traído para transformarte, para limpiarte, sanarte y salvarte. Esta tarde, todos los que están aquí que aún no son cristianos, salgan de sus asientos, vengan al frente, abran su corazón a Dios. Queremos orar por ti. Hoy es el día de salvación. Dios bendiga a las almas que se acercan. Hermano, invita a tu amigo a pasar adelante. El Señor quiere cambiar tu vida. Amigo, amiga, tú que estás ahí, ven. No puedes irte de aquí sin el Señor. No puedes marcharte sin tu salvación. El Señor te ha traído para cambiar tus lágrimas en gozo. Bendice a Dios por las almas que se acercan. ¿Quién más viene? Acérquense. Dios bendiga a los jóvenes que se están acercando. Un fuerte aplauso para Dios por ellos. ¿Quién más? Sal de tu asiento. Ven, abuelo, abuela, mamá, papá. Hoy es el día de la salvación. Lleva a esas personas al frente. Tráiganlos, hermanos. Traigan esas almas, porque este es el mayor milagro de esta tarde.